Si estás viendo este video, llevas vivo unos cuantos años. ¿Cuántos? Quizá 20, 30. Antes de que nacieras, el universo existió 13.8 billones de años. Y cuando mueras, en 50 o 60 años, el universo seguirá existiendo. Quizá otros 14 billones de años. Una eternidad. ¿Qué será de ti en ese tiempo? De tus seres queridos, tu mascota, la humanidad. Nadie lo sabe. Lo que sé es que no puedo pasar este juego. ¿Cómo me voy a olvidar de mi insignificante existencia si no lo puedo jugar? Me costó dinero, ponle un modo fácil o algo, ¿no? Un juego difícil es como un ogro, tiene capas. Quiero que pienses en un juego en el que sea común morir, y cuando lo hagas aparezca una pantalla que diga, has muerto. Un juego que no te dé dirección de lo que debas hacer. Un juego que sea popular y lo puedas encontrar en muchas plataformas. Un juego como Minecraft. No el juego más complicado del mundo, pero tampoco uno que la gente pase con los ojos cerrados. Algunos juegos no te dan la información de manera obvia. El primer Zelda solo te decía que debes encontrar 8 cosas amarillas y el nombre de algunos objetos. Pero Minecraft solo te suelta en el mundo y te dice, bueno, ahí te dejo, diviértete. Siempre inicias en un mundo nuevo, uno donde te puedes encontrar con lo que sea. Estés preparado para enfrentarlo o no. En varias ocasiones puedes estar a un pequeño desliz de perder todo tu progreso. Cavar en el lugar incorrecto. Un creeper en el peor momento. O tu amigo siendo un hijo de puta. Te obliga a prestar atención, porque si no lo haces lo puedes pagar muy caro. Probablemente todos tengan un recuerdo de Minecraft por esto. Mario Galaxy 2 tiene 242 estrellas. Las conseguí todas de niño, pero solo recuerdo una, la última estrella del juego. Nintendo en algún punto decidió que el mayor reto del juego siempre debe ir al final, y tiene sentido. ¿Cómo vas a entender el juego si te mandan el mayor reto al principio? Mario 64, Mario Odyssey, Mario 3D World, no son los juegos más difíciles, pero si quieres sacarlos al 100% debes conseguir 100 monedas en este puto nivel y pasar estos dos de aquí. Un juego con una curva de dificultad extraña es Kingdom Hearts 2. Casi todo el juego lo puedes pasar solo presionando el botón X y triángulo de vez en cuando. Pero cerca del final te lleva esta batalla, una perfecta mezcla de un enemigo bien diseñado con un hermoso ambiente y una cautivadora música. Es una pelea difícil porque no funciona la estrategia que has usado hasta entonces, presionar X y un poco de triángulo. Pero cuando termina esta pelea puedes ir y acabar el juego con la misma estrategia de antes. Una dificultad ideal te debería impulsar a usar tus mejores herramientas en los momentos que sean más efectivas. Si descubres una estrategia para vencer a un jefe difícil, tal vez quieras compartirla, y al hacerlo descubres que otras personas descubrieron sus propias estrategias. Kingdom Hearts 2 tiene un gran sistema de combate, pero no hace absolutamente nada para enseñarte una fracción de lo que puedes hacer. Incluso si pones la mayor dificultad, la estrategia que usualmente veo que la gente usa es presionar X y triángulo, pero con un poco más de cuidado. Ahí es donde la comunidad usualmente se encarga de enseñarle a nuevos jugadores las mecánicas del juego y por qué tiene tanto potencial. Pero ¿cómo sabes cuando tu juego es demasiado difícil? En Mario Sunshine nunca saqué todos los soles del juego. ¿La razón? En una misión te piden subirte a un Yoshi, navegar lentamente entre barcos, y si caes por alguna razón tienes que volver a empezar. Al final usas este Yoshi para entrar al nivel. Este puto nivel de la hoja venenosa y las monedas rojas. Por cierto, si no lo logras y lo quieres intentar de nuevo en otra ocasión, tienes que volver a repetir esta secuencia de Yoshi. Hay una tensión única que se logra si morir implica que gran parte de tu progreso se pierde. Pero si toda la dificultad de tu desafío viene de que te regreses hasta el inicio si pierdes, deja de ser sobre tu habilidad para superar obstáculos y más sobre tu paciencia para seguir indicaciones y esperar al momento adecuado. Si morir es parte importante de la experiencia de tu juego, no debería ser castigada. Debería tomarse como una oportunidad de aprender un poco más sobre las mecánicas y volver a intentarlo con lo que ahora sabes. No conozco a alguien que nunca se ha quejado de lo difícil que es ganar en League of Legends. Hasta mi abuela lo ha hecho. Pero la gente lo sigue jugando, entonces, ¿por qué? Bueno, creo que es en parte porque todos han tenido ese momento en el que ganar es algo complicado, pero totalmente alcanzable. Te quedas callado, tu pulso se acelera, tu mente solo puede pensar en el juego. Y por un milagro tu equipo se sincroniza y ganas la partida. Eso te deja con una experiencia tan buena
que jugar otros 100 juegos en los que te flamean, fedean y te dejan es algo que puedes aguantar. Hay un juego del que siempre se habla cuando se trata de dificultad en videojuegos. Un juego que involucre varias cosas de las que he hablado hoy. Un juego complicado, popular y memorable, que haya creado una comunidad alrededor de lo mucho que te castiga. Un juego como Elden Ring. Bueno, realmente estaba pensando en Dark Souls, pero me voy a limitar a juegos que he jugado. Elden Ring es un juego que disfruta matarte. Te da un poco de dirección de lo que tienes que hacer, pero también te deja explorar por tu cuenta. Y no solo eso, te incentiva a hacerlo. Cuando sales del tutorial, el primer enemigo que puedes ver es este. Te lo ponen en la cara. Y si te acercas, te darás cuenta que es un jefe. Y no cualquier jefe. Un jefe mucho más complicado que algunos que te encuentras después. La dificultad hace esto. Rápidamente te darás cuenta que ahí no es, y lo evitarás a toda costa. Pero esto te enseña algo muy importante de este juego. Solo porque un enemigo esté ahí, no tienes que pelear con él. Tienes todo esto para explorar. Hazlo y puedes volver cuando quieras. Este punto se ve reflejado aún más en el primer jefe obligatorio. Si lo vences, entras a un castillo donde el juego toma un tono totalmente distinto, y por esto es otro jefe muy complicado. Te castiga por ser demasiado agresivo, te castiga por ser demasiado pasivo, por no poner atención a dónde estás relativo al mapa, te enseña a administrar tu vida y energía. Básicamente te dice, si no puedes conmigo, no puedes con lo que hay más adelante, entonces ve a explorar y vuelve cuando estés listo. Claro, esto no quiere decir que la parte de exploración sea sencilla. En una parte me estaba relajando mucho, farmeando uno de los enemigos más patéticos del juego para ganar experiencia. Y el juego me dio una cachetada y me dijo ¡no! Esto no es Animal Crossing. Si Elden Ring tuviera un modo fácil, creo que la gente que lo jugara tendría una experiencia que olvidaría tan pronto como termine el juego. Y las personas que experimentan el modo difícil serían consideradas de nicho, por lo que la experiencia que los desarrolladores ajustaron para los jugadores llegaría a menos gente. Un juego complicado te hace abrir bien los ojos, ver el juego que estás experimentando y entender cómo funciona. Un buen desafío atrapa tus sentidos, envuelve tu mente, te concentra en un mismo objetivo y se siente fantástico vencerlo, tanto que al conquistarlo es difícil de olvidar, y cuando esto pasa, no puedes evitar compartirlo. Soy muy tonto, tío. Soy muy tonto.